muy bienvenidos a todos. Bueno, estuvimos analizando el capítulo 2 y versículo 24 y la verdad que quedamos totalmente, a ver cómo se puede decir, anonadados por el gran momento que estamos por empezar a vivir y a desarrollar en este capítulo tan extenso y tan importante. Bienvenido, Tito. Muy bienvenido y un saludo a la audiencia y un gusto volver a compartir contigo, ya que el versículo 23 del capítulo 2 fue muy apasionante, entonces nos dejó ahí ya preparado para el versículo 24, ¿no? Sí, realmente nos dejó, bueno, sin palabras, así que, o quizás con muchas cosas para decir esta vez. Así Sí, que vamos total. directamente ahí. ¿Leemos eso? Sí, por favor. ¿Dónde sería ahora su morada? Las huestes fieles acompañaban reverentes sus misteriosos pasos de abandono que parecían de correr un futuro difícil, de sufrimiento y humillaciones. ¿Ocuparían los rebeldes el trono divino profanándolo como un dominio del pecado? Esta indignación torturaba el corazón de los súbditos del Eterno, dejando Esta indagación. Esta indagación, gracias Josué, esta indagación torturaba el corazón de los súbditos del Eterno, dejando su amada ciudad. El Señor de la luz se condujo en medio de las glorias del universo en dirección del abismo inmenso respecto del cual había callado hasta entonces. Allí se detuvo una vez más enmudecido, mientras que parecía leer en las tinieblas un futuro de grandes luchas. Claro. Puedo tirarte un versículo bíblico y que lo lean después, ¿no? 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Sí, léelo, por favor. No, no te lo voy a leer ahora, pero te voy a definir qué dice. Dice que ese era el punto del plan eterno que Dios tenía, ¿no? ¿Ah? El plan eterno que Dios tenía, y la Escritura dice ahí en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, dice que Dios de las tinieblas llamó la luz. Claro. Y que refleja el plan que Dios tenía con Jesucristo. Ajá. Su eterno plan, ¿no? Claro. Entonces, acá hay mucho para definir, ¿no? Muy bueno, porque claro, él en su omnisciencia pudo prever que la única manera de mostrar que él no era tirano era delegar ese poder y ese trono no a él en esa figura en la que él estaba manifestando en ese momento, sino en otra figura, ¿no? Sí, Era figura humana. y en una figura humana, el plan que Dios tiene, y esto se lee muy bien en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45, se lee muy bien también en el libro de Romanos capítulo 12, capítulo 5, versículo 12, capítulo 5, versículo 12 de Romanos también se habla muy bien, se hace entender esta historia, estos paralelos, estas cosas, estos planes, y nada más ni nada menos leyendo el libro de Efesios, cuando Pablo habla de la preeminencia, cuando habla del cordero que fue inmolado o el cordero que fue creado antes de la fundación del mundo. Claro. Bueno, por eso también ahora entendemos lo que dice Juan 1:1. O sea, claro. Antes que, no sé cómo lo dicen algunas versiones, pero las versiones actuales dicen antes que existiera antes que existiera el mundo, ya existía la palabra, o sea. Entonces, y esa es la expresión más clara, el libro de Juan, el Evangelio de Juan y sus epístolas, es la máxima expresión de Cristo como el verbo, Cristo como la palabra.
Y entonces en esa máxima expresión de Cristo como la palabra es cuando en esa oración de capítulo 17 de Juan, en el capítulo 17, la palabra, el verbo, clama y dice, Padre mío, glorifícame con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Claro. Y eso para todos aquellos estudiantes hay que también hacer un paralelo de ese versículo, de ese capítulo 17 con Proverbio capítulo 8 versículo 22 en adelante, ¿no? Claro, claro. Cómo todo va encajando, ¿no? Es una gran expresión, por eso es tan apasionante este libro, Josué, que cuando me lo pasaste para leerlo y empecé a tener el privilegio de empezar a analizarlo, inmediatamente los paralelos me nacían, Josué. Claro, sí. Sí, obviamente. Se iban coordinando con todo lo que yo ya conocía de las escrituras, iba coordinando pasaje por pasaje. Y siguen naciendo, porque es algo que a medida que lo vamos descubriendo, siguen naciendo más paralelismos, ¿no? Y yo creo que los mismos seminaristas de MTV que nos están escuchando noche tras noche con los videos, de repente se preguntarán cuándo terminaremos con esto, ¿no? Y bueno, sí, dicen que todas las decisiones que tomó el Eterno y cómo Él propuso redimir al universo y cómo Él propuso también demostrar su gran amor y su verdadero carácter, dice que es un tema de meditación eterna en Los Ángeles, así que hay para meditar en esto toda la eternidad. Por eso es que aquí viene, Josué, aquí viene con este relato, viene el nacimiento del ADN. Claro, claro. El primer libro que el Eterno escribe. Claro, tal cual. El Salmo 139 habla de ello. Ya. Muy buen dato, ¿no? Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro fueron escritas todas estas cosas. Tal cual, qué lindo. Entonces acá estamos, audiencia, acá estamos frente al gran ADN que la palabra Adán significa ADN. Claro, claro. Estamos frente a un momento muy especial, ¿no? Sí, y ante esto que va a surgir ahora, ¿no? En el relato, es como vos decís, es donde va a quedar plasmada el verdadero carácter y cómo Dios refuta con justicia y con amor todas las acusaciones de los enemigos. Entonces es muy interesante porque ni siquiera cuando Dios se pone a refutar falla, ni siquiera peca y obviamente, ¿cómo va a pecar Dios? Pero es tan justo que aunque esté refutando, lo hace con amor, lo hace sin dejar duda de su verdadero carácter. Es muy especial y por eso es tan interesante el misterio de la piedad. Claro, es tan benigno el Eterno, es tan benigno que no se puede explicar. Es algo que podríamos hablar toda la eternidad y todavía no terminaríamos de encontrar la palabra para seguir describiéndolo. Yo creo que no sé quién escribió ese versículo, pero es digno de todos los seminaristas estar estudiando, porque no sé de dónde salió este versículo de que Dios es amor y fuego consumidor. Claro. Es fuerte, ¿no? Sabemos de dónde salió, sabemos que está escrito acá en los 66 libros, ¿no? Sí. Sabemos eso. Pero sabemos también de que en el año 1960 esta versión sufrió una gran revisión, sí. O, entre comillas, una gran destrucción sufrió. Sí, lo que se buscaba es revertir, ¿no? O sea, dejar mal a las escrituras y para que hoy, siglo XXI,
ese libro sea dejado. Sí, cuando en realidad la institución que intenta dejar mal las escrituras es la que acarrea todo el mal en la tierra, ¿no? En la que acarrea todo el mal en la tierra y son los dueños de la gran iniquidad. Claro. Bueno, cada uno va a tener... ¿Vamos al versículo 25? Cada uno va a tener su merecido, o sea, esto también que quede bien claro. Por eso la escritura dice que tenemos que alejarnos de ellos, aléjate de ellos, pueblo mío, dice. Por eso incito a todas las personas a que se acerquen a la escritura y se alejen de la religión. Sí. Abrácese a las escrituras porque las escrituras les va a revelar las cosas eternas. Sí, seguimos. Versículo 25. Ante el sufrimiento del Eterno, expresaron las tristezas de su semblante, los fieles pudieron finalmente comprender el significado de aquel misterioso abismo. Los fieles pudieron finalmente comprender el significado de aquel misterioso abismo. Consistía en una representación simbólica del reino de la rebeldía. O sea que eso estaba prefigurando en el momento en que Dios los llevó a ese lugar cuando hicieron la excursión y Dios se llamó a silencio, llegó la respuesta en ese momento. Sí. O sea, Dios siempre responde todas las incógnitas, ¿no? No hay misterio que no sea revelado, pero hay que esperar los tiempos de Dios. Hay que esperar los tiempos de Dios y esto hace de que de repente no apresurarse de como decía vos, no apresurarse a tomar decisiones, ¿no? Y a analizar si el trono está vacío, será para... Claro. No. ¿Entendés? Si Dios no reveló nada, quedémonos en silencio, ¿no? Claro, sí, esperemos que lo haga. Claro, sí, estemos atentos a que va a suceder. Bueno, seguimos. Mirá, hubo una mujer que Cristo no le decía palabra y ella permanecía delante de él, la mujer sirofenicia. Mirá. Hasta que cuando Cristo le habló, ella permaneció en un diálogo profundo con él. Y consiguió lo que buscaba, gracias a permanecer, a saber, comprender y entender el silencio de Cristo, ¿no? Y también a no dudar de su bondad, porque vuelvo a remarcar, es muy fácil dudar de la bondad del Eterno, pero también tengamos que a veces esos silencios nos están probando también, ¿eh? Sí. Y Dios tiene todo el derecho de probarnos. Y es el creador y nosotros la criatura, Josué, a pesar de que ya está por demás demostrado de que él no va a sobrepasar sobre lo que él mismo nos otorgó, que es el libre albedrío, ¿no? Claro. Bueno, y acá en lo que sigue del relato, me parece como que empieza a tornarse de otro color, ¿no? Empieza a cambiar la cosa, ¿no? Sí, porque empieza otra historia. Y dejan el reino de la luz para ir justamente ahí, ¿no? Claro. Al puntillo sin luz. Los fieles pudieron finalmente comprender el significado de aquel misterioso abismo. Consistía en una representación simbólica del reino de la rebeldía. En el rostro entristecido de Dios se manifestó por fin un brillo que a los fieles animó. Levantando los poderosos brazos ante las tinieblas, ordenó en alta voz: ¡haya luz! Inmediatamente la luz de su presencia inundó el profundo abismo y, triunfando sobre las tinieblas, reveló un mundo inacabado, cubierto por aguas cristalinas. Con ese gesto el Eterno iniciaba una gran batalla por la reivindicación de su gobierno de luz, batalla del amor contra el egoísmo. Ahí te dejo a vos, Josué, que te apasiona este dato, porque inclusive nos ha regalado un hermoso cierre en el 2017 con esta ilustración. Claro, porque acá vemos que
de la luz y de la oscuridad se desprenden conceptos que nacen en cada punto, ¿no? Respectivamente, ¿no? De la luz podemos ver que surge el amor, la justicia, la humildad, y bueno, de la libertad, por ejemplo. El paralelo, ¿no?, que hay entre lo que Dios propone y lo que Satanás quería presentar, ¿no? Claro, a dónde Satanás en realidad, supuestamente él quería hacer un equilibrio, pero en realidad lo único que producía la idea de Satanás era no hacer un equilibrio, sino llevarlos directamente al egoísmo, a la injusticia, al orgullo, a la esclavitud, a la muerte. Ese era el camino o en eso iba a terminar. Claro, ¿por qué? Porque todos los conceptos que nosotros conocemos, por ejemplo, ¿cómo nace el egoísmo? Porque no hay amor. El egoísmo es la consecuencia de la falta de amor. Si uno ama, el egoísmo desaparece. Si uno no ama, recién ahí aparece el egoísmo. Entonces me canso de explicar esto, pero parece como si fuera que hay un equilibrio. Ah, yo soy medio egoísta. No, si sos egoísta, o sea, acá no hay medio, no es que soy un poco amoroso. O soy amoroso o soy egoísta, o sea, no hay medios en esto, ¿no? O sea, entonces, lo que acá vemos es que, por eso digo, ¿no? Me gusta decir, y me gusta este pasaje donde dice, en Dios, que Dios es luz y no hay oscuridad en él. Esto dice Juan. Entonces, esta afirmación es literal. Entonces, no hay manera de poder, no hay manera de que lo que no existe sea más que lo que es, ¿no? Sí, muy buena esa definición de que o es blanco o es negro, no hay otra alternativa. Y es fuerte esto cuando hablas de la esclavitud, Claro. de la libertad contra la esclavitud. Claro. Y esto me hace acordar del siglo XXI que estamos viviendo, ¿no? Sí, donde hoy le llaman libertad a lo que nos esclaviza. Es impresionante, ¿no? Es impresionante. Yo digo, si alguien quiere cuidar la vida, deberá hacerlo con las grandes revelaciones. Claro. Y ahora No solo... me parece muy bueno lo que dice el capítulo 26, ¿no? Sí, vamos a cerrar ahí con el versículo 25. Sí. Dice, con ese gesto el Eterno inició una gran batalla para la reivindicación de su gobierno de luz. Batalla del amor contra el egoísmo, de la injusticia contra la injusticia, de la justicia contra la injusticia, de la humildad contra el orgullo, de la libertad contra la esclavitud, de la vida contra la muerte. Batalla que sin tregua se extendería hasta que el amanecer anhelado pudiese el divino Rey retornar victorioso al santo monte de Sión, donde entronizado en medio de las alabanzas de los redimidos, reinaría para siempre en perfecta paz. Claro. Y esto era lo que estuvimos hablando en el video pasado. Y cuando Cristo resucita, por eso Cristo dice cuando muere, dice consumado es. ¿Qué es lo que está consumado? Todo este conflicto. Entonces, que ahora el conflicto tiene un ingrediente más y que vamos a verlo en el capítulo 4, en el capítulo 5. Pero es muy interesante, paso a paso ir viendo, pero acá podemos ver que este retorno victorioso es cuando Cristo está sentado en la majestad como Dios. Entonces, eso lo vio el primer mártir de los redimidos, sí. Capítulo 7 de Hechos, y también Hebreo capítulo 8, es muy categórico en la vestimenta y en la forma que está sentado en el trono. Claro.
en una forma sacerdotal, según el orden de Melquisedec. Ajá. Entonces, hablando de estos detalles, referente a que es muy interesante entender esto y comprender de que, bueno, ¿dónde estaba ahora el Padre Eterno, el Creador? Él no quedó orbitando en el espacio por no tener un trono. Claro. Tenemos que notar de dónde salió él para crear el monte de Sión. Él salió de su hogar eterno. Claro. Entonces regresa a su hogar eterno y es ahí cuando Pablo, en primera de Timoteo capítulo 6, versículo 16, Pablo revelando cosas profundas también al estilo Melquisedec, revelando él cosas profundas, dice, Dios habita en luz inaccesible, Sí. en donde ningún hombre ha entrado, ni ha visto, ni lo puede ver. Claro, tal cual. Entonces, quedémonos tranquilos que aún nos queda para nosotros, para todos los redimidos estamos invitados a ir a la casa del Padre. Claro. Eso es una revelación muy contundente y muy profunda, ¿no? Sí, es una gran invitación. Ahora, acá entramos a grandes definiciones, muy grandes definiciones, porque hay un trono vacío y veremos quién se va a sentar y en qué figura se sienta en ese trono. Claro. Entonces es muy interesante porque ahora Dios, el Eterno, está eligiendo algo interesante, ¿no? Sí. No es, Dios no está interesado en contender con sus criaturas. Claro. Entonces, ¿qué hace? Una nueva creación. Y ahora, esa nueva creación es la que de alguna manera va a hacer un equilibrio contra estas huestes rebeldes. Y en esa creación él va a mostrar, o él quiere plasmar, como decíamos recién, en donde él quiere plasmar en ese ADN, en ese especie de libro que va a surgir, es donde él quiere plasmar para siempre su bondad y su verdadero carácter, ¿no? Es muy interesante porque Juan, en su primera epístola, Juan aclara bien con quiénes estuvieron ellos, los apóstoles, a quiénes lo conocieron, y aclara muy bien, ¿no? Dice que nosotros hemos estado con la vida. Claro, se nos manifestó. Se nos manifestó y lo hemos palpado. Lo tocante, lo concerniente a la vida. Claro. Es muy impresionante esto porque estos son todas las cosas que ahora viene para todos nosotros, las cosas que nos interesan a nosotros, ¿no? Porque ahora viene todo lo que se va a denominar planeta Tierra, ¿no? Claro. ¿Vamos al versículo 26? Sí. Batalla que sin tregua se extenderá hasta que el amanecer anhelado pudiese el divino retornar victorioso al santo monte Sión, donde entronizado en medio de las alabanzas de los redimidos, reinaría para siempre en perfecta paz. Las tinieblas en su fuga señalaban hacia... Perdón, se cortó. Hola. Sería conquistada por el amor. Se cortó, Tito. Sí, disculpa. Se cortó en las tinieblas, en su fuga señalaban. Ahí voy. Habíamos quedado en las tinieblas. Sí. Las tinieblas en su furia rodaban De su fuga. las tinieblas visitadas por las tinieblas y por la luz. No, perdón. Dice, las tinieblas en su fuga señalaban. Sí, ahí voy.
Las tinieblas en su fuga señalaban hacia el aniquilamiento final de la rebeldía. ¿Vamos bien ahí? Ahí sí. Las aguas abundantes que cubrían aquel mundo, hasta entonces oculto, simbolizaban la vida eterna, que para los fieles sería conquistada por el amor que todo sacrifica. El mundo revelado era la tierra, visitada por las tinieblas y por la luz. Ella sería el palco de la gran lucha. Los fieles se regocijaban ante el triunfo de la luz. En aquel primer día, cuando las tinieblas en su furia rodaban sobre el planeta, sucumbiéndolo en densa oscuridad. Fuerte, ¿no? Muy fuerte. Era una observación interesante sobre los ángeles fieles, ¿no? Claro. Estaban ahí como a la expectativa y festejando cada paso de la luz. Y lo que ven acá plasmado es que hay una inconstante, ¿no? Por momentos la luz se revela y por momentos aparece la oscuridad, pero de repente la luz vuelve a aparecer, ¿no? Mirá el versículo 27. La luz que parecía vencida renació victoriosa en un lindo amanecer. Al rayar la luz de un segundo día, el Eterno ordenó haya una expansión en medio de las aguas y haya separación entre agua y aguas. Bueno, el hecho de que nosotros vivamos el día y la noche es un ejemplo en el que nosotros podemos ver que hay una pelea constante entre el bien y el mal. Entonces toda la humanidad, desde Adán hasta hoy, ha tenido su oportunidad de comprender, a través de lo que Dios dejó en la naturaleza, comprender la lucha del bien y del mal, que siempre triunfa el bien, porque por más que la oscuridad sea muy densa, siempre va a salir el sol, y el sol siempre ha salido, nunca ha dejado de hacerlo. Lo que hemos descarriado hemos sido nosotros, pero las cosas que Dios ha establecido, los símbolos que prefiguran a Dios, jamás han dejado de aparecer, ¿no? Es un gran revelación sobre el día y la noche, Josué, en todos estos versículos. Una gran revelación, una gran, es hasta si se quiere muy apasionante para contarlo a los niños que nacen ahora y van creciendo, ¿no? Para ir aclarando y explicando las razones de por qué el día y por qué la noche, ¿no? Claro. Sí, sí. Eso es como para introducirte en el libro de Melquisedec, porque quiero que todos aquellos que conocen las Escrituras vayan a hacer este relato del versículo 27, nos acompañen con Génesis capítulo 1, para que se entiendan en alguna parte, pero cuánta revelación tiene esto que el Génesis no nos revela. Sí, entonces, ¿volvemos al versículo 27? Sí, dale, estamos ahí nomás. La luz que parecía vencida renació victoriosa en un lindo amanecer. Al rayar la luz de un segundo día, el Eterno ordenó haya una nueva expansión en medio de las aguas y haya separación entre agua y aguas. Inmediatamente el calor de su luz hizo que una inmensa cantidad de vapor se elevase de las aguas, envolviendo el planeta en un manto de transparencia añil. Surgió así la atmósfera con su mezcla perfecta de gases que serían esenciales para la vida, que en breve coronaría el planeta. El Creador, contemplando la expansión, la llamó cielos. La atmósfera que llena de brillo que volvía a la Tierra se ensombreció al sobrevenir el crepúsculo de otro atardecer. Se ensombreció al sobrevenir el crepúsculo de un atardecer. Aquí empieza a aparecer todo el desarrollo de cómo fue la creación, ¿no? Sí, y bueno, y acá llegamos al final del capítulo 2. Qué interesante, ¿no? Sí, creo que podemos quedarnos ahí, ¿no? Sí, sí. A mí lo que más me llama la atención, ¿no?
Sí. Acá hay un detalle bastante parecido al término del robot, ¿no? El tema de que habla de que los gases, ¿no? El vapor de base de las aguas envolviendo el planeta en un manto de transparencia añil. Surgió así la atmósfera con su mezcla perfecta de gases. O sea, ¿en qué momento hemos conocido el término gases también? ¿No? Sí, y esto es bueno que se analice con capítulo 19 de los Salmos. Claro. El Salmo capítulo 19 dice, los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, vamos a ir, tenemos un material interesante para el próximo video, ¿no, Josué? Sí, acá podemos pararnos un poco a ver qué sería la expansión, ¿no? ¿Qué sería la expansión? ¿Cómo se cuenta? ¿Dónde se origina? ¿Cuáles son las bases de esa expansión, no? Uh-huh. Muy bueno, muy bueno. Creo que atención oyente, audiencia, no se pierdan el próximo video porque va a haber revelaciones contundentes para este siglo XXI. Y bueno, como lo dice Tito, nos vemos hasta el próximo video, gente linda. Espero que les haya gustado y bueno, esto ha sido el final del capítulo 2 y el comienzo de un gran y apasionante capítulo 3. Muchas gracias, Tito. Un gran abrazo a Josué y un gran saludo a la audiencia. Bueno, serán dados. Hasta luego, gente linda. Nos vemos.